Muy buenas noches a nuestros queridos amigos y hermanos que nos están nuevamente sintonizando a través de las redes sociales, como lo es el Facebook. Nuevamente les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, ya que nos encontramos con la satisfacción de poder continuar no solamente con el estudio de la palabra, sino también con estos tiempos de devoción que son tan pero tan importantes para poder presentar delante de Dios nuestras peticiones. Y santos hermanos, hemos empezado un poquito tarde, tuve una ocupación de la cual ya me he desocupado, les pido mil disculpas por el horario, más sin embargo, también a veces suelen surgir ciertos imprevistos, no de siempre, pero sabrán disculparme. Mis santos hermanos, como les menciono, pues estamos aquí para poder nuevamente estar receptando sus peticiones de oración, ¿sí? Ya que tenemos, mi amado, como intención esencial el siempre estar orando por las necesidades de cada uno de ustedes. Esperamos pues que hoy no sea la excepción y que nuestro Dios, mi amado hermano, bien pueda pues también tomar nuestras cargas como así Él lo ha prometido en la Biblia, y que nosotros también tomemos la carga de Él. Amén. Eso es importantísimo, mi amado hermano. El Señor dice que su carga es ligera, es suave su carga, mas la nuestra es pesada. Y por eso es que el Señor desea llevarla sobre sus hombros para, en este caso, pues agilitar nuestra tan complicada vida que tenemos en esta tierra. Y santos hermanos, esperamos pues que hoy también a través de la enseñanza, recuerde que estamos aperturando este sinnúmero de temas que va a tener un gran prefacio allí como tiempos finales. Vamos a estar viendo a través de la escritura, ya vimos el día de ayer, por así mencionarlo, como la introducción, para poder tener ese piso a través de la obra del Espíritu Santo en todo este desenvolvimiento de los tiempos del fin. Mi amado hermano, espero que estas enseñanzas sean de gran bendición para su vida, como lo es también para la mía. Recuerde que hasta el día lunes terminamos el libro de Nehemías en su 13º capítulo, y allí pues fue también de gran bendición durante el tiempo de estudio que tuvimos en ese precioso libro. De la misma forma, mi amado, vamos a estar desarrollando estas enseñanzas con el gran tema tiempos finales. Espero que el Espíritu Santo, pues tal cual como siempre lo ha hecho, nos pueda seguir guiando, nos pueda seguir llenando no solo de conocimiento, sino también de esa transformación que tanto usted como yo necesitamos para poder manifestar la obediencia a Cristo Jesús. Mi amado, recuerde también, estamos receptando sus peticiones de oración a través del Facebook y también a través del WhatsApp al número 099 22 29 162. Repito, 099 22 29 162. Allí estaremos también listos para receptar sus peticiones también de oración. No se olvide, como siempre lo decimos cada noche, sobre todo para el pueblo del Señor, para los que se congregan o están identificados con esta iglesia, este ministerio, mi casa será llamada casa de oración. No se olvide también de contribuir, mi amado hermano, con su ofrenda para también con el terreno que estamos, como usted ya lo sabe, estamos gestionando con el municipio. Hoy día esperábamos una llamada, pero penosamente no se pudo concretar. Esperemos que el día de mañana se pueda realizar esta de parte de ellos, porque aquí ya no depende de nosotros, son ellos los que nos llaman para poder coordinar esa reunión. Así que esperamos que el día de mañana se pueda hacer el contacto con ellos. Mañana los llamaremos a primera hora para ver qué pasó, que no se pudieron contactar el día de hoy. Así que esperamos en Dios que esto se concrete lo más rápido posible. Por otro lado, también estamos gestionando otra reunión en otra área. Estamos viendo, amado hermano, créame, la manera de cómo poder en Dios obtener esa bendición que sabemos que la obtenemos de parte de nuestro Dios para con cada uno de los que formamos este ministerio. Así que esté orando por aquello, amado hermano, y obviamente necesitamos también de los recursos, obvio, porque si no se da el asunto de la donación, entonces tendría que darse en el otro escenario, si así Dios, pues como Dios lo disponga, el escenario propio de la adquisición por compra, y allí sí, obviamente los recursos tendremos que irlos desembolsando para poder dar inicio pues a la gestión de la compra. Así que sea de una o de otra forma, mi amado,
sí creo yo que nuestro Dios es el que va delante de nosotros y Él aprobará lo que sea mejor para sí, su iglesia. Así que dependemos de Él en ese sentido. Mi amado, recuerde también pues no dejar de llevar los víveres. Recuerde que de lunes a viernes estamos en la iglesia de 9:30 de la mañana hasta las 11. Estamos orando, hoy día fue un buen grupo a orar. Estuvieron allí dando testimonio también. Un saludo grande a nuestra querida hermana María Párraga, que ya se ha podido en este caso pues incluir dentro de estos tiempos de oración. Gracias al Señor porque Él se está glorificando en la salud de mi amada hermana. Sí, saludos también para su esposo, sí, que el Señor también lo guarde y que le pueda guiar cada día. Sí, mis amados hermanos, tuvimos allá ese precioso tiempo de testimonios, tiempo de oración, tiempo de alabanza, sí, de adoración, un tiempo maravilloso que obviamente lo experimenta aquellos que tienen también el deseo de vencerse a sí mismo e ir a la casa del Señor. Mañana miércoles estaremos, Dios mediante, si así Dios lo permite, ¿sí? Si nos da vida, estaremos mañana en la iglesia de la Flor de Bastión. Amén. Iglesia de la Flor de Bastión, estaremos nuevamente para poder llevar el mensaje, también la alabanza y la adoración al Señor. Así que espero a esos hermanos, a esas hermanas, a los niños que están yendo en buen número. Sí, los espero, mis amados, para que podamos estar un tiempo en comunión con nuestro Dios allá en la iglesia de la Flor de Bastión. Mi casa será llamada Casa de Oración, ubicada, sí, en el bloque número 3 de la Flor de Bastión, manzana 1339, solar número 20, en toda la esquina. Sí, un precioso lugar que el Señor nos ha ubicado para poder desde allí ser una luz que se enciende en medio de las tinieblas. Por otro lado, la iglesia matriz acá en Mucholote, sí, en Mucholote 1, se encuentra en la etapa número 7, manzana 2334, solar 3. En toda la esquina también, diagonal o frente a la estación de Puerto Limpio. Sí, mi amado hermano, allí Dios nos ha establecido que colinda con Bastión bloque 10. Y desde allí el Señor nos usa para poder ministrar su palabra, para poder dar un consejo, para poder, amado, levantar en Dios vidas, hogares, matrimonios. Así que espero que usted esté orando por este ministerio, por los servidores del Señor, sí, no solamente por los pastores. Recuerde que tras de nosotros hay un gran número de hermanos en la fe que están sirviendo y ellos también necesitan de vuestras oraciones. Bien, dicho esto, y como el tiempo ha transcurrido, no nos vamos a pasar del horario promedio, obviamente, para tratando de respetar ese horario para no salirnos. Vamos a dar inmediatamente lectura a la palabra de nuestro Dios. Recuerde que estamos tratando acerca de los tiempos finales. Tiempos finales es el gran tema. Ayer veíamos de primera mano que dentro de esos tiempos finales el gestor, el autor de todos los acontecimientos revelados en la palabra de Dios es a través del Espíritu Santo. De Él es el espíritu de la profecía. Él es el que da, mi amado, este don para, diríamos, proclamar o hacer saber todo lo que habrá de venir. En el canon bíblico, la profecía ya fue cerrada. Amén. Muy importante. En el canon bíblico, es decir, canon viene de la palabra caña, que servía para medir. Por eso se le llama canon. Y se midió, ¿sí? En este caso los libros se los midió bajo los estándares que en ese sentido el concilio que se levantaba para poder ver qué libros y qué otros no libros entraban justamente en la Biblia, habrían de ser obviamente incorporados o sacados de ella. Entonces se le llamó canon porque esa era una caña, un estándar. Si hablando de una caña, era un estándar de medida de que posiblemente se tenía que filtrar a través de muchas preguntas, ¿sí? Para ver si ese libro entraba o no, ¿sí? Como libro canónico, ¿sí? De esa forma, mi amado hermano, se pudo establecer los 66 libros de la Biblia, que es justamente la Biblia protestante, que es la que tenemos nosotros, ¿sí? A diferencia de la Biblia tradicional de la Iglesia Católica, la cual considera también los libros que para nosotros son libros no canónicos, hablando entre otros de Eclesiástico, de Macabeos, que son libros históricos de gran importancia. Aquí sí quiero hacer un realce, esos libros no es que no deberían de ser leídos, deben ser leídos hasta por
conocimiento de los acontecimientos, pero obviamente hasta allí. Pero ser considerados como libros propiamente inspirados por Dios, eso es otra cosa. Mis amados hermanos, pues entonces los tiempos del fin consideran justamente esas revelaciones que han venido a través del Espíritu Santo y que hoy por hoy las vamos a ir hilvanando, ¿sí?, finamente, para poder establecer a través de la Biblia todos aquellos acontecimientos que no solamente están en Apocalipsis, como muchos de pronto lo limitan. No, no, los tiempos del fin están revelados a través de toda la Escritura. Amén. De toda la Escritura. Como para darle una idea, sí, nuestro Salvador Jesucristo fue, llamado, ya profetizado desde el mismo, sí, huerto del Edén. Sí, como para que se dé una idea, sí, allá a Eva se le dirá que la descendencia de ella sería la que pisaría la cabeza de esa descendencia de la serpiente. Pero ella, hablando de la serpiente, morderá su calcañar. Hablando de ello figurativamente, del sufrimiento o del dolor de la muerte que habría de ejercer sobre quien le pisaría la cabeza. Allí hay un evento final profetizado en el libro del Génesis, en sus primeros capítulos. Entonces, bien podríamos decir que los tiempos del fin no necesariamente se tendría que limitar a un evangelio de Mateo, capítulo 24, o al libro de Apocalipsis, o a ciertos capítulos de Tesalonicenses. Amado, los tiempos del fin han sido revelados a través de toda la Biblia. Amén. Hay que, obviamente, con sabiduría de Dios, simplemente encontrarlos, y de allí creo yo que tenemos el Espíritu de Cristo en nuestras mentes, como para poder discernir y poder entender, ¿sí?, en plenitud, ¿sí?, la voluntad de nuestro Dios. Bien, hoy quisiera, por favor, ¿sí?, poder establecer dentro de esta segunda enseñanza de los tiempos finales, qué es lo que Dios, más allá de ser el autor, ¿sí?, a través de su Espíritu, de lo que vendría, de lo que Él daría a conocer, qué primer punto, podríamos decirlo así, se debe de considerar dentro de los tiempos finales. Y aquí quisiera ir, mis amados hermanos, ¿sí?, a establecer por medio de la Escritura. Venga conmigo, por favor. ¿Sí? Esto se encontrará hoy por hoy en el libro de Joel, Joel capítulo 2, versículo número 28 al 29. Allí vamos a tener, sí, a continuación del estudio del día de ayer, sí, en este caso la segunda parte, sí, de este gran tema de tiempos finales o tiempos del fin. En el libro de Joel, capítulo número 2. Sí, vayamos por favor a Joel, capítulo número 2, verso número, sí, 28 en adelante. ¿Sí? Dice el Señor, y ahí tendremos como prefacio en esa porción bíblica, derramamiento del Espíritu de Dios. Amén, derramamiento del Espíritu de Dios. Mira que ayer se dio la introducción, refiriéndonos a que es el Espíritu Santo el que, sí, gestará todos los acontecimientos finales. Hoy vamos a ver el primero de ellos. Dentro de ello vamos a hablar justamente de ese prefacio, derramamiento de su Espíritu. Amén. ¿Qué nos dice el Señor? Después de esto, derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Usted recordará eso en el libro de Hechos. Verso 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu, hablando de los esclavos en ese sentido, en aquellos días. Y daré, vamos a esto, ¿no? Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado.
Amén. Qué preciosa porción. Y como usted ya podrá considerar, hay mucho material que tendremos que analizar. No sé si alcanzaremos hoy por hoy a ver todo, obviamente, posiblemente de este segundo aspecto, de este gran tema de tiempos finales. Es decir, este segundo punto del derramamiento del Espíritu, amado, posiblemente nos lleve unas 2 o 3 enseñanzas. Pero oremos en este momento para que sea Dios el que nos ministre a través de su palabra. Amén. Oremos. Padre, en el dulce nombre de Jesús, gracias, Señor, porque a usted le place, como mi Dios ha sido pues siempre su gracia para con nosotros, el poder dar a conocer, Señor amado, Padre, a través de esta su palabra, toda, Padre, una alta gama de bendiciones, pero también de expectativas que usted, mi Dios, ha de ir dando a conocer a través de este estudio que vamos a tener. Suplico, Padre, que puedas derramar, así como lo dice tu palabra, no solamente de tu espíritu, sino de tu entendimiento en nosotros, de este discernimiento de la palabra. Porque es menester, Señor, saber y reconocer que en usted se esconde, Padre, la revelación de la palabra de Dios a los corazones de los hombres. Solo a través de usted podríamos llegar a alcanzar el pleno conocimiento. Y hay algo que queda también, Padre, en vacío posiblemente en nuestras vidas. ¿De qué servirá el conocimiento si tan solamente se lo limita a la mente? Debe haber algo más, oh Dios. Debe de ocurrir algo con ese conocimiento en la vida de quienes lo oyen. Porque de lo contrario, simplemente, oh Dios, estaríamos llenando nuestra mente, pero no nuestro corazón. Y hoy nuestra oración se inclina a que sea el corazón del hombre, el alma del hombre, la que pueda extraer el beneficio, para que sea un adorno el conocimiento en la vida, Padre, que tú has ya transformado. Espíritu Santo, háblanos a través de este pasaje y permítenos, oh Dios, conforme al amor que tú nos tienes, el poder no solo leer, sino entender y poner por obra el mensaje de tu boca. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy, así como lo he hecho en otros estudios bíblicos, voy a dar lectura del mismo texto, pero en otra versión bíblica, en la Nueva Versión Internacional lo voy a hacer. Usted creo que ya me reconoce en ese sentido cuando hay cierto tipo de situaciones que no me dejan satisfecho, entonces hurgo un poco más como para poder tener mayor claridad y mayor también, digo yo, facilidad de poder razonar también la escritura. Ahora, dice el versículo 28, lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional, la NBI. Dice el Señor allí: después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Ahora, leeré el mismo texto en el texto inicial que se leía en la Reina Valera del 60. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahora bien, como estamos hablando de los tiempos finales, ¿qué es lo que tendrá que acontecer para que Dios derrame de su espíritu? O puedo reformular la pregunta: ¿Dios ya derramó de su Santo Espíritu? Mi amado, y si fue así, ¿cuándo ocurrió esto? ¿Qué tuvo que suceder primero para que el Espíritu Santo fuese derramado sobre toda carne? Son preguntas importantes que ameritan una respuesta, claro que sí. Porque de lo contrario, sí, podríamos decir que esta promesa está todavía a la espera de cumplimiento. Pero, ¿se ha cumplido esta profecía? Esto, en estos tiempos que se consideran ya tiempos finales, ¿está en acción esta promesa de Dios? Yo creo que de primera mano hay que primeramente determinar si de lo que se habla de después de esto, si está ya o no en pleno vigor, si ya se cumplió o no, y creo que lo más importante, y saber a qué se refiere Dios cuando dice después de esto. Bueno, siempre, creo yo, mi amado hermano, siempre
sí, el contexto ayudará a entender el texto de primera mano. Siempre yo le he dicho de esa forma. Usted quiere entender el texto que lee y de pronto tiene alguna duda, alguna inquietud, ayúdese leyendo el contexto. Es decir, los textos bíblicos que pueden estar antes o después de ese texto, como para poder tener la claridad de todo el escenario y la comprensión también del énfasis que Dios le quiere dar a tal o cual palabra es que Él ha escrito. Ahora bien, por ejemplo, cuando yo voy a este mismo libro de Joel, capítulo número 2, que es el texto que se está leyendo, mi amado hermano, quisiera por favor leer junto a usted, allí en el versículo número 18, capítulo 2, verso 18, porque recuerda que en el versículo 28 dice que después de esto. ¿A qué se refiere de después de esto? ¿Después de qué? Después del diluvio, después de que salieron de la tierra de Egipto, después de pronto del cautiverio en Babilonia, ¿después de qué? ¿Cuál es el suceso que Dios está tomando en cuenta para poder derramar su espíritu? Porque algo debe de pasar para que el Señor cumpla con esto. Y en el versículo 18, llamado del mismo capítulo de Joel, dice allí: y Jehová, solícito por su tierra. Estoy en el verso 18, amén, del mismo capítulo 2 de Joel. Y Jehová, solícito, porque hay que leerlo con la puntuación de vida, solícito, no solicitó, sino solícito con acento en la I, solícito, es decir, interesado por la tierra, y no habla de en sí del planeta, sino de los que habitan en él, obviamente, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Aquí está, ahí está, mi amado hermano, el identificador de qué es lo que tiene que pasar primero, para que luego Dios, en consecuencia de lo primero, ocurra lo segundo. Es decir, primero, perdón, luego, derramamiento del Espíritu. ¿Y por qué el derramarse del Espíritu es un tema que se ajusta a los tiempos del fin? Amado, porque el derramamiento del Espíritu de Dios empezó desde el día de Pentecostés, cuando se aperturó sobre 120 en un aposento alto, y desde ese momento en adelante, el Espíritu de Dios se sigue derramando sobre toda carne, es decir, sobre todo individuo, sin importar de la nación, tribu, lengua que éste sea. Y eso es considerado, según mi amado hermano, nuestra óptica, como servidor del Señor, como un suceso de los tiempos finales. Porque recuerda que cuando Joel está dando esta proclamación al pueblo, amado, estamos hablando aproximadamente de más de 2500 años atrás. Ojo, más de 2500 años atrás, antes de que acontezca. Te puedes imaginar, mi amado, cómo Dios en su, en su sapiencia, en su poderío, le da a saber a este hombre, Joel, que Dios habría de, en su debido tiempo, derramar de su espíritu sobre todo ser humano, sobre todos aquellos que él estimaría que estaban, o eran depósitos para que él derrame de su espíritu. Amado, ¿y por qué es tan relevante dar a conocer el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne? Amado, porque es a través de ese derramar de su espíritu que hasta el tiempo en que se detenga ese derramamiento, hasta el tiempo en que Dios diga alto, allí, al término de aquello, mi amado, se desencadenarán los hechos apocalípticos. Es decir, que yo debo de saber que hoy por hoy, y quienes, si así Dios nos lo permite, vengan después de mí a los pies del Señor, tendrán la apertura, la participación de que sobre ellos se siga derramando el Espíritu de Dios. Y por ende a mí
que soy hoy por hoy un proclamador del Evangelio, tengo una responsabilidad de anunciarle a los nuevos creyentes de que ellos todavía pueden alcanzar, ojo, todavía pueden alcanzar el derramamiento del Espíritu de Dios. ¿Me explico? Y para ellos eso es una señal poderosa para estos últimos tiempos. Hoy, mi amado hermano, vamos como yo hablando el día de ayer con un hermano, amado, vamos a darle un enfoque muy diferente a este estudio de los tiempos finales. Sí, no me voy a concentrar tanto en Apocalipsis ni en el Evangelio de Mateo capítulo 24, 25, que se habla acerca de sucesos muy particulares. O sea, lo voy a topar, pero hoy vamos a darle una visión diferente, un enfoque diferente a los sucesos finales o a los tiempos finales. ¿Sí? Algo que posiblemente muchos dirán, no es sabido que esto también forma parte de esos acontecimientos. Y muchos se preguntarán, ¿y por qué, hermano? ¿Por qué? Porque, mi amado hermano, Jesús hizo una pregunta en medio de su generación que a mí, por lo menos, cuando yo lo leí, ¿sí?, me causó algo de rareza. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando yo voy a los evangelios, ¿sí?, cuando yo voy a los evangelios, el Señor hizo cierto tipo de aclaraciones, como por darle ese tipo de énfasis, ¿sí?, cuando se trataba de darle a entender a los religiosos de su tiempo, darles a conocer los eventos del porvenir o los tiempos finales. Jesús en más de una oportunidad les decía, ¿y ustedes son maestros de la ley y no saben esto? Y ahí les dijo, mirad los cielos. Y aquí, por favor, venga conmigo a la escritura, porque yo creo que no hay mejor forma de poder enseñar que leyendo la Biblia. Venga conmigo, por favor, y al capítulo de 16 de Mateo. Y aquí esto a usted le va a servir como un pequeño indicio del saber por qué se va a estudiar estos tiempos finales de una óptica muy diferente. Cuando uno va, por ejemplo, a Mateo capítulo 16, ojo, Mateo 16, allí usted tiene como prefacio desde el verso 1 en adelante. ¿Lo tiene? Dice el Señor, versículo primero, 16 verso 1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase, dice aquí, señal del cielo. Ahora, ¿a qué se referían ellos con una señal del cielo? Que les muestre de pronto algún milagro, algo. No tanto era aquello. Era que ellos querían que el Señor les demostrase a través de una señal, obviamente, en el cielo, de que si Él era o no era del cual se había profetizado para poder ser ese Mesías esperado. A eso iba. Hay quienes podrían posiblemente confundir las preguntas de estos saduceos y fariseos, como podrían confundir la pregunta tratando de simplemente enfocarse en que querían que Jesús haga un milagro, como hacer un acto de magia en un circo, y que luego de que Él se las muestre, ellos digan, ¡ah, qué lindo! Hiciste esto, de aquí sacaste, qué sé yo, un conejo del sombrero. O sea, por eso eres el Mesías. No. Ellos iban más allá con su pregunta. Iban más allá con esa provocación. Por eso Jesús le responderá, porque Él sabía con qué intención se lo habían preguntado. Por eso es que el Jesús en el verso 2 les dirá lo siguiente, y aquí es lo que a mí me causó un poquito de impacto. Dice, mas Él respondiendo les dijo, cuando anochece, decís, buen tiempo. Hablando cuando una noche usted ve luna y estrellas y se está despejado y dice, uy, qué linda noche. O por lo menos se ve que va a anochecer sin nubes y dice, uy, hoy día vamos a tener un día bien fresco. Y dice, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Ahora, los arreboles son esos vientos, obviamente que es en la atmósfera, que hacen parecer, y hoy por hoy se está viendo, a las nubes como que están siendo peinadas, se ven como unas estelas. A eso es lo que se podría considerar los arreboles. Y por la mañana, Jesús le dice a ellos, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, les dice, que sabéis distinguir el aspecto del cielo,
mas las señales de los tiempos. Aquí estamos. Volvemos otra vez al inicio. Las señales de los tiempos, porque Jesús sabía con qué intención querían pedirle a Jesús que le mostrase una señal. No se refería a hacer un milagro en las nubes, qué sé yo, que el sol se haga más chiquito o que haga un eclipse. No, ellos no se referían a ese tipo de señales. Ellos querían saber si Jesús verdaderamente en él se cumplía la señal del Mesías prometido, para ver si ya de una buena vez llegaba el cumplimiento estricto de la liberación de su pueblo y él era el rey esperado. Y Jesús dijo, ¿cómo? Ustedes quieren ver sí, que esto que está profetizado soy yo o no la persona que en este caso en la que se cumple. Mi amado, así Jesús le hubiera mostrado el cielo partido por la mitad, no le hubieran creído. Porque estaba escrito que el Cristo primero tenía que morir. Esa no era la vía, no era la forma en la que ellos entenderían los tiempos. Por eso es importante, amado hermano, hoy por hoy nosotros reconocer estos destellos de los tiempos, entre los cuales uno de los que más resalta en la Biblia es el derramamiento del Espíritu Santo. Y cuando hay un derramar del Espíritu, todavía hay oportunidad para salvación, por ejemplo. Eso viene llevado de la mano con este tiempo final. Hoy por hoy los hombres se pueden salvar. Eso es importante reconocer en los postreros tiempos, que habrá salvación hasta que Dios pueda ser hallado. Eso sí, hasta que Dios pueda ser hallado. Porque un día el tiempo de los gentiles se acabará. Por eso es importante, amado hermano, saber que el tiempo del derramamiento del Espíritu empieza después de que Dios perdonará a su pueblo. Ahora, la pregunta clave es, ¿y cuándo Dios salvó a su pueblo? Desde el momento exacto en que Cristo muere en la cruz. Mi amado hermano, no olvide el Evangelio de Mateo, por favor, sí, capítulo 16 que hemos leído. Lo tocaremos más adelante un poco más. Dice aquí, capítulo número 2 de Joel, versículo 18, y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Y allí más adelante dirá, obviamente, que vendrán de todas las naciones. ¿Para qué? Para poderse regocijar de esa salvación. Por ejemplo, en el verso 23 dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. ¿Qué lluvia? La lluvia de la salvación. Y ahí dice él, y haré descender la lluvia temprana y tardía, como lo era en el principio, cuando no había, diríamos, obstáculo de pecado. Cuando vamos al verso 28, en el tiempo del fin, después de esto, después de la salvación que se llevó a cabo en la persona de Jesús, entonces el Espíritu Santo vendría sobre toda carne. El Señor, mi amado, también lo hizo saber así, claro, de una manera un poquito más, diríamos, más entendible o más práctica para sus discípulos. Dice el Señor, por ejemplo, cuando uno va al Evangelio de Juan, acompáñeme por favor, en el Evangelio según San Juan, ¿sí? Miremos allí con detenimiento qué nos dirá el Señor. ¿Sí? Venga conmigo por favor, en el Nuevo Testamento, Evangelio según San Juan, capítulo número 14. ¿Lo tiene? Capítulo número 14. Recuerde que yo le di este texto el día de ayer. Hoy lo repito, pero voy a avanzar un poquito más. ¿Sí? ¿Lo tiene ahí? Dice el Señor, voy a leer desde el versículo número 16. Dice allí el Señor, Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre, dice aquí, y os dará otro consolador, o paracletos, o ayudador también se lo puede entender, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, a cual el mundo como tal no puede recibir. Ahora, cuando Dios habla en Joel de que derramaría de su Espíritu para toda carne, no estrictamente se refiere a todo ser viviente, sino a todo ser humano que esté, obviamente, que esté
disfrutando de su salvación. Dios primero salva y luego derrama, adorna su salvación con el derramamiento de su Espíritu. Debe de operar ese orden. ¿De qué le servirá a un no salvo el derramamiento de su Espíritu? Prácticamente de nada. Un ejemplo típico está en el libro de Hechos de los Apóstoles, donde la casa de Cornelio, ¿sí?, cuando fue Pedro a predicar, llamado, al escuchar el mensaje de la salvación, ellos inmediatamente en su corazón se impregna el Salvador. E inmediatamente luego de que ellos reconocen por la doctrina dada, reconocen a Jesús como su Salvador, el Espíritu Santo desciende con poder y bautiza a todos. Se derramó sobre los griegos. Luego Pedro dirá, si el Señor ya los bautizó en su Santo Espíritu, ¿quién impedirá el bautismo en agua? Ninguno, dijo, todos al agua. ¡Qué glorioso! Amado, hoy por hoy el Espíritu de Dios está derramándose. Hoy por hoy el Espíritu Santo está fluyendo sobre todas las vidas que reconocen a Jesús como el Salvador. Si tú eres salvo, mi amado, eres el depósito que Dios puede usar para en ti derramar de su Espíritu. No nos confundamos. Hay quienes dentro de la misma iglesia cristiana evangélica, ¿sí?, más allá de la denominación, sea pentecostés, sea cuadrangular, sea aliancista, sea metodista, bueno, hay un sinnúmero diríamos, de denominaciones, pero la iglesia cristiana evangélica es la misma, ¿sí? Hay un sinnúmero de tendencias de creer en esto, del derramamiento del Espíritu Santo. Hay quienes diríamos que lo han unificado en su forma de creerlo, lo han unificado en que toda persona que ya viene a los pies de Cristo, es decir, acepta a Jesús, inmediatamente se derramó el Espíritu Santo sobre él y diríamos que lo bautizó. Hay quienes creen esto, hay quienes dicen no, hay quienes dicen primero Dios me salva y luego en mi búsqueda Dios me bautiza en el Espíritu Santo. Hay quienes simplemente dicen no, Dios me salvó y me ha dado las arras, que eso es otra cosa, las arras, que es una pregarantía, como un desposorio, ¿sí?, en el cual Dios como que me sella de una manera, ¿cómo te digo?, transaccional. Disculpe si se oye de esa forma, pero creo que es la mejor forma de poderla enseñar, ¿sí? Es como que Dios me dejó un documento, una garantía, algo transaccional, diciéndome, mira, te salvaste y te dejo por adelantado una pequeña seña de mi espíritu, como para que cuando yo venga, ahí sí inmediatamente, sí, en el rapto, te llene de él. Hay muchas formas en las que hoy por hoy se suele enseñar acerca del derramamiento del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cuál es la correcta? Yo no me hago mucho problema con esto y yo solamente puedo decir, la forma correcta de poder entender esto es la bíblica. La bíblica. No entremos en mucho dimes y diretes y métodos y formulismos y diríamos, no lo sé, pues con respecto a cómo poder entrar en esa gran gama de querer ver cómo Dios derrama de su espíritu. Pero si me voy a la escritura, si me voy a la Biblia, mi amado, cuando el Espíritu Santo recae sobre el salvo, por lo general, sí, porque hay en ciertos pasajes bíblicos hay ciertas excepciones de cómo el Espíritu Santo se ha movido, así como también en la parte cuando Jesús hace milagros, hay muchos milagros que no tuvieron un método, no tuvieron un casillero donde decir así es que sana el Señor. No. Jesús fue muy, ¿cómo te digo?, muy inédito a la hora de hacer milagros. Y cuando el Espíritu Santo bautiza, también lo es de la misma forma. Dios puede inclusive suministrar de su Espíritu y bautizar a alguien, ¿sí?, de una manera, diríamos, asombrosa.
mi amado, insisto, la casa de Cornelio es un vivo ejemplo de ello. ¿Sí? Hay quienes reciben de su espíritu posiblemente luego de largos tiempos de oración, de comunión y de búsqueda, y el Señor derrama de su espíritu y esa persona recibe dones como señal del bautismo, no como el bautismo. El bautismo es uno y las señales o los dones es otro tipo de manifestación de lo que ya Dios te ha bautizado. No vamos a confundir, por favor. Aquí sí quisiera dar la debida aclaración. ¿Sí? No te confundas. Los dones, hablando por ejemplo del don de lenguas, que es el más común en la iglesia cristiana evangélica, el don de lenguas no es el bautismo del Espíritu Santo. El don de lenguas es un regalo del Espíritu Santo cuando ya ha venido sobre ti para bautizarte. ¿Me explico? Sí, es como que, no sé, recibes la visita de tu papá y tu papá te trae no sé, pues vamos a suponer que es una criatura que la está visitando y te trae, qué sé yo, mi amado, una pelota y te dice, tenga hijo. Ahora, tú puedes emocionarte tanto por la pelota que la abrazas, no la quieres soltar y la gente puede confundir. Puede confundir. Dice, oye, este ama más la pelota que al papá. Y eso es lo que a veces ha pasado en la iglesia cristiana. Que la gente abraza tanto el don, se identifica tanto con los dones, que se olvida de quién le dio el don o quién lo bautizó para que pueda administrar el don, que es el Espíritu Santo. En los tiempos finales, amado, Dios ha derramado de su Santo Espíritu. Pero lo hemos visto a través de Joel, que primero Dios se encargó de salvarlos. Por eso dice, después de esto. Y yo quiero seguir ese orden bíblico. Dios primero me salva. ¿De qué me servirá que me bautice si no me ha salvado? De nada. Y igual iré a parar al infierno. Yo no puedo, ¿verdad?, estar a las puertas del infierno y decir, yo no pertenezco aquí. ¿Y por qué? Porque me bautizaron o me bautizó el Espíritu Santo. Sí, pero no fuiste salvo. No aceptaste a Cristo Jesús, el único que puede darte salvación. Así de práctico y lógico también puede ser. Primero Dios tiene que salvarme. Dios me salva y entonces derrama de su espíritu. Y cuando habla sobre toda carne, habla sobre todo pueblo, sobre toda tribu, sobre toda nación, sobre toda lengua. Es decir, que en su derramar del espíritu no hace acepción de personas, se lo puede dar a cualquiera, pero no todos lo recibirán. Pero todos tendrán la oportunidad de recibirlo. Si creen en Jesús, obviamente, para salvación primero. Por eso es que el Señor dirá en Juan capítulo 14, voy a leer un poquito más atrás, verso 15, dice, si me amáis y guardad, dice aquí, guardad mis mandamientos. Y yo, esto es una consecuencia. Ahora, se sobreentiende que si yo amo al Señor, es porque el Señor me ha amado primero y me ha salvado y por eso lo amo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. O sea, en ese orden es lo que quiero decir. Por eso es que, ¿en qué forma creo yo? En la bíblica. ¿Cómo debe de venir el Espíritu Santo sobre la vida del hombre? De acuerdo al canon bíblico. No a lo que la denominación me enseñó, o a lo que la tradición de ciertos hermanos cristianos me lo han hecho creer. Yo me recuerdo tanto... bueno, me reservo en este momento el nombre, después lo diré. Cuando yo vine a los pies de Cristo, me llevaron a la iglesia, ¿sí? Y allí me hicieron repetir la oración de fe. No hubo problema en aquello, no es que recibí 2 veces, pero me hicieron repetir como para hacerlo de manera congregacional. Y lo hice. Imagínate, un muchacho de apenas 19 años, sin 0 experiencia en lo espiritual, lo único que yo sabía era que el Señor me había perdonado. Y si tenía que repetir 1000 veces recibir a Cristo, lo hubiera repetido con todo el corazón. Ese no es el fondo, en todo caso, de lo que quiero dar a resaltar. Llamado, y al poco tiempo, sí, me recuerdo tanto que vinieron unas hermanas traídas por mi madre, que ya era cristiana en aquel entonces. Ella recibió al Señor 6 meses antes que yo. Y ella, en su afán, obviamente, en su afán y en su preocupación de verme
de pronto tan tierno en el Señor y tan indefenso espiritualmente hablando, me dice, mi hijo necesita el Espíritu Santo, necesita el Espíritu Santo. Bueno, y me recuerdo tanto, y lo cuento como anécdota, ¿sí? Que las hermanas dijeron, hermano, hablándome a mí, decía, hermano, usted simplemente deje fluir la lengua, hable, ore, hable, trate de imitarnos, me decía. Sí, ellas obviamente eran expertas, digo yo, ¿no? Orando y clamando, y me decía, y hable más rápido, y si se le traba la lengua, no importa, que ahí el Señor lo está bautizando. Y yo obviamente, una ovejita totalmente cero a la izquierda en conocimiento, cero a la izquierda en cuanto a métodos y formas y todo esto, amado, yo me dejé llevar, obviamente, ¿no? Y claro, en algún momento, como yo trataba de darle alcance a lo que ellas hablaban, ¿sí? Mi lengua comenzó a hablar cosas, para mí en ese momento, incoherentes. Y claro, al hacerlo, las hermanitas dijeron, está hablando en lengua, ya el Señor lo bautizó. Pero yo no había sentido que el Señor me había bautizado. Soy muy honesto. Pero ellas igual se fueron contentos, oraron por mí y todo lo demás, y bueno, pasó el tiempo. Y como yo me comencé a congregar en esa iglesia, a la cual, bueno, lo diré, ¿sí? En las asambleas de Dios, allá en Luque Rumichaca, fue en un culto. En un culto me recuerdo tanto, ¿sí? De un predicador que me encantaban las vigilias, ¿sí? Eso sí, yo cuando vine al Señor, llamado vigilia, y antes había, me acuerdo que en Galáctica uno escuchaba, ¿sí? Las famosas propagandas que decían gran vigilia de liberación, liberación, hoy, sí, 10:30 de la noche, sí, era viernes, amanecer, sábado, todos los viernes así, había un ministerio de oración y que hacía muchas vigilias, cada semana. Yo allí, mi amado hermano, siempre presente en esa vigilia. Fue en una vigilia, en una predicación de esa vigilia donde el Señor, llamado, sentí como un fuego recorrió desde mi cabeza. Sí tenía cabellos en ese entonces, sí, desde mis cabellos, de la cabeza hasta las uñas de los pies. Sentí como un fuego quemó todo mi ser. Le hablo de mi experiencia, no le puedo hablar de la experiencia de algún otro, le hablo de mi experiencia. Y allí sí se desencadenó en mí, mi amado, un mover tremendo, y pude obviamente, sin yo anhelarlo, sin yo desearlo, ¿no? Recibir fruto de esa experiencia, recibir el don de lenguas. Ya con el tiempo recibí, porque no es siempre esto que lo tengo, no siempre, no vaya a creer que soy pretencioso al decirlo, no para nada. De allí para acá, a lo largo de todos estos años, el Señor, no todas las veces, ciertas manifestaciones de don de lenguas, en lenguas celestiales, ¿sí? El Señor me ha podido facilitar, no en todos los casos, cierto tipo de interpretación de esas mismas lenguas. ¿Sí? Ya quisiera saber qué tanto Dios nos dice a través de las lenguas, pero no en todas las oportunidades, pero cuando Dios lo ha hecho ha sido para poder dar a conocer algo o a una persona o al pueblo del Señor. Lo que sí, Dios también, en Dios como don, ¿sí? El Señor ha manifestado también a sí mismo, no en todas las veces, solo cuando Dios así lo desea, es darme cierto tipo de discernimiento, como para poder saber ciertas cosas que de pronto quien viene a uno piensa que, no sé, si a uno lo engañan, quiero limitarme un poquito más pues al estudio, pero Dios sí nos ha dado, ¿sí? No en todos los casos, pero cuando Él lo desea, sí, de hacerme saber cuando una persona me miente o cuando una persona está padeciendo algo y Dios me lo revela, y cuando se lo digo a esa persona echa en llanto, echa en lágrimas. Yo digo, Señor, tú no te equivocas, tú sabes lo que pones en el corazón de tus siervos y revelas tus dones. Eso es mis experiencias, y yo tengo muy claro que mucho pueblo del otro lado de la cámara que me ve también tiene y manifiesta muchos dones. Ahora, también sé, por eso es que es importante manifestar en esta noche la enseñanza del derramarse del Espíritu como un evento del tiempo final, llamado, porque eso
a mí y a ti me da la seguridad de que lo que se profetizó hace más de 2500 años, hoy por hoy, y fue ratificado por Jesús, hoy por hoy está en pleno vigor y se seguirá cumpliendo en los creyentes que vendrán. Y debemos de enseñar esto. Ojo, debemos de enseñar esto, porque hay muchos cristianos que ya no están enseñando esto, que simplemente hoy por hoy se ha dicho Jesús te salvó y punto, y de ahí para allá ya no hay más que aspirar, ya no hay más que recibir, y estamos en un, digamos, estamos dando un evangelio cortado, un evangelio menguado, y el evangelio tiene que ser enseñado y tiene que ser creído en su totalidad, en la totalidad de las promesas de Dios. Le digo esto porque hay muchos pastores, muchos líderes que enseñan que los dones ya caducaron. Así, sencillamente caducaron. ¿Pero por qué lo declaran o lo manifiestan de esa forma? Porque en ellos no se ha manifestado esos dones. Ese es el problema. Y más fácil creo que les resulta negarlos que tratar de explicarlos. Y claro, explicar un don con la mente es una locura. Es como tratar de explicar que el hombre llegue al sol y camine por el sol y venga otra vez a la tierra. Es una locura. O sea, quien más dirá, pero ¿cómo va a llegar al sol si las temperaturas son pero de deshacerse? Imposible. O sea, es una locura, ¿verdad? Tratar de explicar eso. Entonces, de la misma forma, mucho pueblo cristiano que no ha manifestado dones espirituales, dones, ¿sí? Mi amado, niegan los dones, porque como ellos no lo han experimentado y no lo pueden explicar porque no lo han experimentado, más fácil les resulta negarlos que enseñarlos. Pero para quienes sí lo han experimentado, y es mucho pueblo, mi amado hermano, para ellos los dones son tan reales como lo es el bautismo del Espíritu Santo. En mi caso muy particular, yo he experimentado ambas cosas. Tanto el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí?, más allá del bautismo en agua, como la manifestación de ciertos dones del Espíritu, ¿sí? Porque Él reparte a cada uno según su voluntad. Ahora, dicho todo esto, cuando retomamos Joel, capítulo número 2, dice que después de esto, ya sabemos a qué se refiere, ¿verdad? Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos. Es decir, que este derramamiento del espíritu, mira que si el Señor no hubiese querido derramar de su espíritu, sino más bien el don, directamente el don, hubiera dicho, y después de esto profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Pero no dice eso. ¿Me explico? Si Dios hubiese querido no dar su espíritu sobre toda carne, hubiera simplemente dado dones directos, desde el mismo trono de Dios, toma el don. Pero no, no es el orden. Está establecido para estos tiempos del fin que Dios primero derramaría de su espíritu. Y como consecuencia de ese derramar de su espíritu, entonces la profecía vendría. Claro, la profecía, y si usted, mi amado hermano, me lo quiere decir a mí, ¿de dónde cree usted que salió el Nuevo Testamento? ¿De dónde salió el Nuevo Testamento? ¿De dónde? ¿De dónde salieron las cartas del apóstol Pablo? ¿De dónde salieron las cartas del apóstol Juan? Las cartas de Santiago, las cartas de, mi amado hermano, escritas a tesalonicenses, a colosenses, a Timoteo, a Tito, a Filemón, a las cartas de Pedro, de Juan? ¿De dónde salieron? ¿De dónde? Primero, Dios los salvó. Y segundo, Dios derramó de su espíritu. Y tercero, Dios a esos que derramó de su espíritu les dio, ¿qué cosa? Palabras de profecía. Ahora, hay que hacer una diferencia, un corte. Ahí pongo la mano en el centro del teléfono. Una cosa es la profecía del canon bíblico y otra cosa es el don de profecía que se usa como dirección para el caminar de la iglesia. Ojo, una cosa es el don de profecía
profecía para el canon bíblico y otra el don de profecía que Dios da como dirección para la iglesia. Creo que he sido muy claro al hacer esta diferencia. El don de profecía para la escritura, el canon bíblico, y otra el don de la profecía para la dirección de la iglesia. Lo primero está cerrado, el canon bíblico. No se le puede agregar ni quitar. El mismo Señor se cercioró de eso al poner en el libro de Apocalipsis diríamos, el cierre del paréntesis, al decir, y todo aquel que añada a estas cosas, el que añada o el que quitare, vendrán sobre él estas plagas y quitaré o borraré su nombre del libro de la vida del Cordero. Con eso, mi amado hermano, es como que el Señor le puso un candado a la Biblia y dice, hasta aquí llegó el canon bíblico. Pero para lo que era la dirección de la iglesia, eso es otra cosa. Porque el Señor lo dijo que no nos habría de dejar huérfanos, sino que Él nos daría de su espíritu para que esté con nosotros para siempre. Obviamente que sí, para siempre. Mientras que el canon bíblico es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estar atentos justamente para ser instruidos y enseñados. Primer aspecto dentro de estas señales del fin. Ya vimos en la autoría. Ahora vemos como primera parte de esta enseñanza que en los tiempos finales Dios derramará de su espíritu. Una pregunta clave. Porque yo creo que aquí hay mucho pueblo cristiano que puede estar dudando y decir, hermano, yo soy salvo, lo creo, pero he sentido en mi vida el derramamiento del Espíritu Santo. Una pregunta importante y que muchos pastores no se atreven a contestar, ni siquiera a topar el tema. ¿Sabes por qué? Porque es muy difícil tratar de explicar algo que no se tiene. Creo que por ahí vamos a empezar. Es muy difícil tratar de explicar algo que no se tiene. Hay muchos líderes que no han experimentado en sus vidas dones espirituales y posiblemente el derramamiento del Espíritu Santo. Muchos líderes están llenos de mucho conocimiento bíblico, de mucha palabra, y está bien, es menester que sea así, mucho más si tienen la responsabilidad de enseñar. Pero una cosa es tener la letra del conocimiento y otra cosa tener al Espíritu de Dios manifestándose de una manera poderosa en la vida de ese creyente. Pablo es un ejemplo vivo de ambas cosas a la vez, del conocimiento y de la llenura o del derramamiento del Espíritu Santo sobre su vida. Por eso es que para él no fue un problema poder predicar del Espíritu Santo. Para él no fue un problema poder escribir cartas donde detallaba al detalle, valga la redundancia, del accionar de cada don de ese Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo tenía. Porque lo había recibido. Porque él fue lleno del Espíritu de Dios cuando Ananías, el hombre enviado para poderle orar y ver la sanidad, a través de él, el Espíritu Santo usándolo, hizo que recibiera su llenura y consigo los dones. Decía Pablo, si alguien habla en lengua, yo más, decía él, yo más. Porque más allá del derramamiento que hubo en su vida, hubo una manifestación de un don que estaba por encima de otros dones, según la gracia que Dios le había concedido. ¿A quién? A Pablo. Ahora, tratar de explicar lo que no se tiene es muy difícil. Es como tratar de razonar la fe. Imposible. No se puede. No se puede razonar la fe. No se puede explicar científicamente la fe.
Podría tomar ejemplos, sí, pero no es lo mismo. Y tratar, mi amado hermano, de enseñar acerca de algo de que mucha gente ni siquiera cree que esto todavía está en plena acción, siendo una manifestación directa de los tiempos del fin, de que Dios confirmaría justamente las últimas, diríamos, los últimos minutos que le queda al mundo, derramando de su espíritu. Si alguien no lo ha experimentado, ¿cómo podrá explicarlo? ¿Cómo podrá enseñarlo? Mi amado, ¿qué tan difícil puede ser recibir al Espíritu Santo? O quisiera de pronto verlo de otra forma, o tratar de explicárselo de otra manera. ¿Piensa usted que el Espíritu Santo ha hecho acepción de personas? Mi amado, toda persona que ha recibido a Jesús tiene visa para el Espíritu Santo, visto de una manera muy práctica. Es decir, está visado para que el Espíritu Santo more en él y él morar con el Espíritu Santo. Pero, si bien es cierto, no estoy hablando del sello de salvación que es a través del Espíritu Santo también. Cuidado, me confunde, porque quiero hacer un pequeño de pronto paréntesis. Toda persona salva recibe de parte de Dios las arras del Espíritu, el sello de la salvación que lo da el Espíritu Santo. Toda persona creyente que muere en Cristo Jesús, garantía de vida eterna. No hay nada que hacer allí. Ahora bien, cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, hablamos de esa llenura propia que Dios otorga al pueblo que hará uso de los dones. Eso sí, hará uso de los dones. Dios no, digamos así, no pone gasolina, como por dar yo siempre tomo este ejemplo. Dios no pone o no deposita gasolina en el carro si el carro no se va a mover. ¿Sí? Dios derrama, mi amado hermano, de su espíritu al que él obviamente sabe que una vez lleno de Dios, lleno de su espíritu, prenderá el motor y andará hasta que, digo yo, hasta donde pueda llegar a la meta. Y para la iglesia la meta es llegar al cielo. Pero hay quienes lo hacen salvando, hay quienes lo hacen rescatando vidas, hay quienes lo hacen, mi amado hermano, visitando a los enfermos, hay quienes lo hacen entregando tratados, hay quienes lo hacen visitando hospitales, cárceles, pero hay quienes simplemente reciben la salvación y se sientan en su mueble, en su sofá, esperando la muerte y la salvación o la vida eterna. Mi amado, el Espíritu de Dios está para usted y está para mí, para todos. Si me amáis, dice el Señor, y guardas mis mandamientos, yo voy a rogar al Padre para que te envíe el Consolador. He ahí esas dos preciosas premisas bíblicas. ¿Amas al Señor? ¿Guardas sus mandamientos? ¿Estás viviendo obedientemente? ¿Qué te parece si comienzas a orar a Dios para decirle, Señor, yo quiero sentir o quiero que tú hagas conmigo lo que has hecho con Pablo o lo que has hecho con fulano o con sutano? Me encanta cuando, y de hecho lo invito, la otra vez le cité este ejemplo o este video de un hermano. Me encanta, amado hermano, cuando da testimonio aquel personaje denominado por las redes sociales, en el YouTube está el Loco Vitrina. Él dice en una parte del testimonio, lo digo porque lo escuché, del testimonio de él, de que él ya estando en ese lugar llamado Dulce Refugio, que era un lugar donde se receptaba gente con vicio, pero ya queriendo cambiar en el proceso del cambio, que él un día estuvo en las afueras de la iglesia, salió mirando al cielo y dijo, Señor, yo quiero sentir lo que sienten los hermanitos allá adentro. Yo quiero sentir, oh Dios, o quiero que me des lo que los hermanitos allá les hace temblar, les hace alzar sus manos y hablar cosas que yo no entiendo. Señor, yo quiero eso. Él cuenta en su testimonio que apenas él terminó de hablar, sintió del cielo un fuego que cayó sobre él, que cayó sobre él y que le hizo
diríamos así, le hizo ser un nuevo ser, hablando no de la salvación, porque él ya la había concedido, ya Dios se la había concedido, hablando del bautismo del Espíritu Santo. Mi amado, el Espíritu Santo está para ti, está aquí para ti, está en tu casa. Él está escuchando tu oración. Posiblemente nadie te ha enseñado acerca de esto, pero el Espíritu Santo desea llenarte, desea ser derramado sobre tu vida, hasta el punto en que puedas manifestar dones también. No te digo necesariamente el don de lenguas, pero puedes manifestar dones. Dones que tú ni te imaginas y que obviamente Dios está dispuesto a concedértelos para que los pongas al servicio de la obra del Señor. Te puede dar el don de la enseñanza, te puede dar el don de la profecía, te puede dar el don de fe. No de la fe salvadora, no. Te puede dar el don de fe, el don de ver milagros nunca antes vistos. Te puede dar el don de sanidades. Sí, mi amor hermano. Hay quienes tienen dones de sanidades muy específicos. Hay quienes tienen diversidad de dones. Todo eso vendrá luego de que el Espíritu Santo te haya llenado por completo. Hay quienes le denominan como bautismo, hay quienes le dicen llenura, hay quienes le dicen simplemente el sello del Espíritu Santo. Sí, mi amado, llámalo como tú quieras. Pero si solo está en un concepto y no está en tu vida, como lo hace el agua en la llama viva, ¿no? Está ahí viviendo en ti, no está con ese hervor constante, amado hermano, solo será un concepto, solo será una enseñanza. El Espíritu Santo quiere venir a ti, porque en estos tiempos finales, Él ha prometido, Jesús prometió derramarlo sobre toda carne. Dios en Joel prometió derramarlo. Y Él quiere bautizarte. Él quiere llenarte. Él quiere que tú experimentes lo que la iglesia en el día de Pentecostés experimentó. Mi amado, sobre Jesús vino el Espíritu Santo, por ejemplo, en forma corporal como de paloma. Así quiso Él. En la iglesia primitiva descendió sobre ellos como lenguas de fuego o gotas de fuego, bolas de fuego. Así quiso el Señor. No te asustes ni te asombres de lo que te digo. Hoy el Espíritu Santo en estos tiempos finales desea bautizarte, desea llenarte, desea sellarte, no para el sello de la redención, cuidado te confundes. Todo creyente es sellado, ¿sí?, con las arras del Espíritu, ese adelanto del Espíritu Santo para el gran día de la redención, de la vida eterna, del alzar a la iglesia al cielo. Eso es una cosa. Otra cosa es ser bautizados por el Espíritu Santo aquí, para manifestar aquí evidencias al mundo entero de que Dios sigue siendo tan real y tan poderoso que puede usar a su pueblo con los dones que vendrán luego del bautismo para que la iglesia manifieste el poder a los incrédulos. ¿Quieres hacer cosas mayores que Jesús? Permítele al Espíritu Santo que venga sobre ti. Muchos se están preguntando, ya como que los estoy oyendo, ¿y cómo, pues, hermano? ¿Y cómo? Sencillo, hermano, no es tan complicado, no es tan complejo como los hombres lo quieren hacer ver. Primeramente, no tienes nada que hacer. Ya eso para muchos es un alivio, de verdad. Ay, hermano, yo pensé que tenía que ayunar, que vigilar, que hacer vigilias, que hacer campañas, que irme de retiro, irme al monte, irme a esto. No, tranquilo. No digo que no haya gente que haya recibido de esa forma el bautismo. Sí, es verdad. Dios ha tenido mucha misericordia y a veces en vigilias lo derrama, en ayunos, sí. Pero más allá de aquello, la Biblia dice, pedid y se os dará. Tocad y se abrirá. Amado, todo el que busca encuentra. Pregunto, ¿tienes algún problema por el cual tú has orado
constantemente por ese problema y no has parado hasta que no lo has visto resuelto? ¿Has tenido esa intensidad de oración por eso? Como yo escuchaba en los testimonios, hermano, y yo estaba orando y orando y no paré hasta que me levanté de esa cama. ¿Cuánto tiempo estuviste enfermo? Como tres semanas. Y estuve orando un día, oré al otro. Y como veía que me levantaba medio mal, seguí orando hasta que un día el Señor me levantó y que estaba completamente sano. Y ahí ya dejé de orar. Perfecto. Haz lo mismo. Haz lo mismo, pero para poder recibir el Espíritu Santo. En bautismo me refiero, ¿no? En llenura. Yo te aseguro que cuando Él descienda sobre tu vida, oiga, tu vida no va a ser igual. Necesitas el poder del Espíritu Santo. La iglesia por Cristo tiene la autoridad. Hay gente que se confunde, ¿ah? No confunda la autoridad delegada de Cristo a la iglesia con el bautismo del Espíritu Santo. Por ejemplo, Jesús me prometió que en su nombre yo sanaría a los enfermos poniendo las manos. Y así también el Espíritu Santo me prometió que me daría dones cuando viniera sobre mi vida. ¿Ya se da cuenta? Porque para vosotros es la promesa, diré en el libro de Hechos. Para vosotros y para los que estáis lejos, para vuestros hijos. Mi amado, ora a Dios. Dile, Señor, yo deseo ese derramamiento del Espíritu sobre mi vida. Pídeselo con confianza, pídeselo con un creer genuino. Y no descanses hasta que no lo hayas recibido. Yo te aseguro, mi amado hermano, pero no porque haya en mí seguridad, no, porque la palabra me da esa seguridad de que el Espíritu de Dios vendría sobre nosotros. De hecho, ya de parte de Jesús está concedido. Pero hay que creer, pues, obviamente, hay que creer, así como hay que creer en Jesús para ser salvo, hay que creer en el Espíritu Santo para poder recibir de Él su llenura y seguidamente también sus dones. Claro que sí, hay que creer. El creyente vive una vida de fe. Lo que no entiende lo cree. Lo que todavía no lo recibe lo espera. Esa es la fe. Llamar a las cosas que no son como que si fuesen. Esa es la fe. Llamado, la razón es un plano en segunda instancia. El creyente, antes de cualquier cosa, el creyente se mueve por fe. Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Y el advenimiento del Espíritu Santo en estos tiempos finales es real. Es real, búscalo. Búscalo. Llámalo por las noches. Dile, Señor, habla. Mira, se va a oír un poquito medio contradictorio. Órale por un tiempo, ojo, ora por un tiempo al Espíritu Santo. Yo sé que siempre oras a Jesús. Y está bien, cuidado, me vas a malinterpretar. Él es el único intermediario entre Dios y los hombres. Llamado, ora al Espíritu Santo. Mira lo que te estoy diciendo. O como para que te resulte menos, de pronto muchos dicen, ay hermano, sacrilegio. No. De pronto haz esto. Ora en la mañana a Jesús. Y en la noche, órale al Espíritu Santo. Solo a Él. Dile, Espíritu Santo. Ese predicador loquito de la noche que sale en vivo de casa de oración, que me dice que tú bautizas, pero si yo creo que lo tengo, pero a la verdad, como no lo siento, ¿cómo mismo es la cosa? A ver, Señor, yo quiero comprobar esto. ¿Es verdad o es falso esto? Ora al Espíritu Santo. Dile, Espíritu Santo, me han dicho que tú vienes con poder, que vendréis con poder sobre nosotros. Y de hecho te leo, por favor, te leo como para que cuando ores al Espíritu Santo, como digo yo, ores con propiedad. ¿Sí? Por eso es que cuando yo le digo a los hermanos, pongan peticiones de oraciones con propiedad, como para poderlas entender y poder transmitirlas bien en oración al Señor. Amado, mira lo que nos dice el Señor en el libro de Hechos de los Apóstoles, y lo puedes tomar como referencia de oración. Dice la palabra del Señor:
en el capítulo primero del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo número, déjame ver por favor, versículo número 8, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder, dunamis, poder, dinamita, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo te pregunto, a todos estos que Jesús les estaba hablando, ¿habían sido ya salvados? Sí, ya habían sido salvos, porque ya había muerto y había resucitado. Ya habían sido salvados. Si quiero hablar del plan estricto de la salvación, ¿no? Que hay que creer en el sacrificio de Jesús en la cruz, ya habían sido salvados. Y entonces, ¿para qué pedirles a los salvos que esperen al Espíritu Santo? ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo entonces? Ahí está. El objetivo era que ellos tenían que ahora esperar al Espíritu Santo. Hay quienes dicen llegó y ya se quedó y ya no hay que volver a orar por él. No me refiero a que si él está o no está. Él está, el Espíritu Santo, yo les dije ayer, él ha estado desde el Génesis y lo estará hasta el Apocalipsis, hasta los tiempos finales. Pero él está como un protagonismo activo en manera generalizada para el mundo. Pero él quiere estar en manera activa en tu vida para ministrarte y para que luego de que te ministre a ti, seas tú también ministrando a otros. Esa es la labor. Y dice allí, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y claro, con ese poder, con esa fuerza, con esa intervención de Dios a través de su Espíritu, entonces ocurrirá lo que dice el verso 8. ¿Qué cosa? Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Digo yo, no lo sé, pero sí, discúlpenme, un poquito me pica el ojo. Mi amado, mucha gente, creo yo, que no se atreve a darse a conocer como lo que es, porque todavía el Espíritu Santo no se ha manifestado conforme a lo que la Biblia me dice que Él puede llegar a darme poder. Es que cuando alguien experimenta poder o fuerza, mi amado, te pregunto como en casa, cuando te levantas débil, te levantas soñoliento, te levantas más que cansado, que como que descansado, te da ánimo de hacer cosas, ¿verdad que no? Pero así mismo, cuando te levantas de buen ánimo, con fuerza, sí, de pronto un poco más despierto que de costumbre, hablando con los sentidos bien animados, no, entonces, hoy voy a pintar. ¿Por qué? Porque te sientes con fuerza, con poder. A eso vino el Espíritu Santo a la iglesia, a ser guía, a ser consolador, a ser un ayudador, a ser quien nos provea de la fuerza, del poder, para poder llevar a cabo la obra de la evangelización. Poderoso, amado hermano. En los tiempos finales, el Espíritu Santo vendría, viene y vendrá. Ha venido, viene y vendrá. ¿No lo tienes aún? ¿Qué estás esperando? ¿Eres salvo? Lo creo. ¿Tienes las arras del Espíritu? El sello de la salvación. ¿El Señor te ha bautizado en el Espíritu Santo? ¿El Señor te ha permitido llenarte de ese poder? Si te sientes vacío del Espíritu Santo, comienza a clamar y el milagro ocurrirá. De hecho, es un milagro ya concedido. Es un milagro que está allí, al alcance de la mano de todo creyente. El único requisito para poder recibir el Espíritu Santo es tener a Jesús en el corazón. Tú ya lo tienes, ya estás dentro de la promesa. Solo toca ahora en Dios pedírsela.
pedírsela. Señor, quiero al Espíritu Santo en mi vida. Quiero manifestar, si acaso, los regalos que me traerá el Espíritu Santo. ¿A cuánto le gusta recibir regalos? Dios me ha dado ese regalo. Me ha dado el Espíritu Santo para que me guíe. A veces decimos, Señor, ¿qué hago? Y a veces vamos a la Biblia y no sabemos por dónde. El Señor, ¿qué hago? Y si estás investido del Espíritu Santo, llenado del Espíritu Santo, Él te dirá, mi hijo, haga esto. Y dice, ay, Señor, gracias. El Espíritu Santo es necesario para estos tiempos finales, porque Él te infunde de poder. Por eso es que hay mucha gente blandengue, hay muchos cristianos timoratos, porque no están investidos del poder de Dios. Si estuviesen en sus huesos este poder, amado, así el gigante esté delante, no temerás, no le correrás. Así el anticristo se manifieste, tú estarás firme, proclamando la verdad de Jesús, aun cuando esto te cueste la cabeza. ¿Por qué? Porque hay poder de Dios. Por eso la iglesia pudo pasar por el circo romano. Por eso la iglesia pudo prevalecer ante la persecución de los césares. Porque la iglesia experimentaba el bautismo, la llenura, el poder de su Santo Espíritu. Amados hermanos, ora al Señor, ora al Espíritu Santo y dile, Señor Jesús, tú prometiste que me ibas a dar el Espíritu Santo. Señor, yo lo quiero. Órale al Espíritu Santo. Espíritu Santo, Jesús me ha dicho que usted va a venir a mi vida. Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Ven sobre mí. Hazme, oh Dios, experimentar la promesa del Espíritu Santo. Anhélalo. Anhélalo. Así como de pronto le dices a tu hijo, ven, abrázame, y el niño timorato, no. Llega un momento en que el niño se te va a abalanzar a tus brazos y lo vas a agarrar y va a decir, qué lindo es sentir tu abrazo. Sencillo, ¿verdad? Sí, hermano. Así de sencillo es. ¿Sabes por qué? Porque ya es una promesa dada. No es una promesa que se exige, es una promesa ya otorgada, regalada. Es una heredad, el Espíritu de Dios sobre la vida de sus hijos. Amado, con este primer gran tema, ¿sí? Que está dividido, porque vamos a seguir viendo Joel, ¿ah? Claro que sí. Hoy solamente hemos visto que el Espíritu de Dios vendría para poder dar profecías de visiones y sueños. Pero luego también dirá en el versículo número 30, luego de ese derramamiento del Espíritu sobre los siervos, que habría de dar, dice aquí, y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. Eso sí tiene que ver mucho con el Apocalipsis. ¿Quieres continuar analizando el derramamiento del Espíritu Santo? El día, Dios mediante, jueves, porque mañana miércoles no tendremos transmisión, porque tendremos culto por la noche. Amén. Así que hasta allí la enseñanza, y vamos ahora en este momento a orar al Señor. Amén. No nos hemos pasado mucho tiempo, estamos dentro de lo estandarizado, ¿verdad?, de los tiempos de oración. Vamos a orar. Amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias por la enseñanza. Y ahora te ponemos, Señor, en tus manos las peticiones que usted, Padre, ha puesto en el corazón de su pueblo para poder ser consideradas en esta noche. Mi hermana Mayra Ponguillo pide por la salud de la hermana Wendy Sánchez, quien tiene un dolor en el intestino. ¿Sí? ¿Sí está bien? ¿Sí? Ah, no, perdón. Miento. O estoy leyendo mal, disculpe. Que tiene un dolor interno, perdón, en el estómago. Sí, intenso, sí. Ahí leí apresuradamente. Tiene un dolor intenso en el estómago. Claren Leigh también pide por la salvación para la familia y los amigos. Mi hermana Rosa Cruz pide por la recuperación de la salud de su madre, es decir, la hermana Piedad. Y pide también para que el Señor otorgue una fuente de ingreso a todo aquel que necesite. Berta Maldonado, nuestra hermana, pide por el hogar de Victoria Mesa y Fermín para que el Señor los restaure. Mi hermana Priscila Correa
Pide por la salud de su esposo para que el Señor le quite toda dolencia. También pide por su nuera, quien se encuentra delicada en su salud. Mi hermana Giselle Reyes Severino da gracias a Dios porque Él ha cambiado su vida completamente. Da gracias al Señor también por bendecir las vidas de sus pequeños hijos. Y pide ahora para que el Señor provea en los hogares del pan necesario. Pide también, solicita que haya paz y amor y misericordia en la humanidad. Pide para que el Señor también sane a su hijo, quien tiene mucha fiebre y le ha dado, dice, el remedio, pero este no ha surtido efecto alguno. Mi hermana Lidia Egas solicita también, sí, en este momento, oración por la familia Valle Aguirre, por la causa del juicio que está en proceso. Mi hermana Marisol Ortega pide por sanidad y salvación para Patricia Macías. Pide también por Francisco Acuña, esposo de Patricia, quien no tiene trabajo. Que sea el Señor abriendo puertas. Andrés Cheme pide para que el Señor le dé sabiduría y entendimiento en su palabra. Pide también por la familia, por su amigo Jairo Tumbaco y por su esposa e hijo para que permanezcan, sí, juntos. Rocío Ruiz pide por su familia y amigos para que el Señor sane sus corazones y restaure sus hogares. Javier Vera da gracias a Dios por la sanidad dada a su madre, quien tenía fiebre y dolor de cabeza, dice, y ahora, dice, goza de salud. Mi hermana María Guillén pide por su salud para que el Señor en su voluntad derrame sanidad. Pide también por la familia, por los niños que se congregan en la iglesia Casa de Oración. Pide por los jóvenes para que Él los levante y los guarde también cada día. Nuestra hermana Julia Herrera solicita también oración en esta noche por América Gurumendi y su mamá, por salvación y por sanidad. ¿Amén? Hasta allí se recetan las peticiones de oración. Si hay alguna que se haya quedado rezagada hasta este momento, se la considerará para el día de mañana, Dios mediante. Vamos a orar. Padre, en el dulce nombre de Jesús, gracias, mi Dios, a usted, mi Dios, en esta noche, pues, le ha placido podernos bendecir, podernos guiar a través de la enseñanza de su palabra. Suplico, oh Dios, que sea tu mano, sea tu poder, sea, Señor amado, mi Dios, su misericordia, tomando cada vida, Padre, la cual se ha podido dar lectura, tanto aquellos que han puesto las peticiones como aquellos que están allí para ser receptores de la bendición. Mira, Señor, a los que están desempleados, a los que están enfermos, Padre, a los que tienen esa fiebre alta, a los que tienen problemas de juicios, a los que tienen, Señor amado, Padre, esa circunstancia propia de su vida, Padre, que necesitan de tu fortaleza, de tu conocimiento. Señor amado, mira aquellos que tienen esa dolencia, Padre, en su organismo, en su estómago, Padre celestial, en sus huesos. Mira, Señor amado, mi Dios, aquellos que también se encuentran imposibilitados, Padre, de poder generar ingresos para sus hogares, Señor. Mira, mi Dios, aquellos que están pidiendo por salvación de más familias, Señor, por restauración. Señor amado, hay tantas necesidades, Señor, en medio de los tuyos, que no nos queda más que clamar, Señor, que buscar. Y hoy yo quiero añadir a todas estas oraciones, Padre, que usted bautice al Padre con su Espíritu Santo, que llene las vidas de su pueblo, que todavía no ha experimentado, Padre, el poder de lo alto. Oh Dios, Señor, en el nombre de Jesús, todos compartimos la salvación y eso es suficiente. Pero Padre, hay un peso de gloria que viene con el advenimiento de tu Espíritu. Y yo quiero eso, Señor. Quiero, Señor amado, Padre, ser dotado de ese poder para no quedarme, Padre, cruzado de brazos, sino para ser un conquistador de almas para el reino de los cielos. Para estar dotado, Señor amado, y ejercer ese llamado con unción, con respaldo divino, Señor amado, mi Dios. Porque si el Espíritu de Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Quiero ser una fuente de agua de vida, Señor.
Solo tu Espíritu puede proveer esto, Señor amado, en cada uno de nosotros. Señor, deshace todo yugo de enfermedad. Deshace, Señor amado, mi Dios, Padre, toda cadena de impiedad, Señor. Deshace toda ligadura de enfermedad. Padre, deshace todo obstáculo que trate de impedir la bendición sobre la vida de tus hijos, Señor amado. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Y te doy gracias también, porque todo lo que pidiéramos al Padre creyendo, lo recibiremos. Y mucho más si eso va conforme a tu voluntad. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Bien, mis amados, ¿sí? Hasta aquí llegamos con esta preciosa programación. Gracias por haberse quedado hasta estos tiempos, ¿sí? Por haber estado allí, tanto en la enseñanza como también en la oración. Sí, espero que Dios haya edificado su vida de una manera muy especial. Y hoy mismo, ore al Señor y pídale al Espíritu Santo que venga sobre usted con poder. Y luego me contará. Amén. Y no tendrá palabras para poder describir el gozo y la alegría que usted recibe con su advenimiento y sus dones también. Porque eso sí, el Señor no llega con las manos vacías. Así como con esa cruz trajo la salvación, el Espíritu Santo en sus manos traerá sus dones. ¿Qué don será usted el que reciba? Solo el Espíritu Santo sí lo sabe, porque Él sabe lo que usted está necesitando para ser de utilidad en el reino, aquí en la tierra, sí, en el reino de los cielos en esta tierra. Así que de mi parte, un gran Dios les bendiga. Mi esposa también les manda un saludo, un abrazo a la distancia, y que el Señor le guarde y le dé un sueño reparador. Y si Dios mediante pues así lo dispone, mañana nos vemos en la iglesia. No se olvide. Y mañana en la noche, en Mucho Lote, hay culto. Amén. 6:30 p.m. hasta las 20 horas. Vaya con toda la familia. Lleve a sus niños, que ellos están siendo también bien recibidos, sí, en la parte superior de la iglesia. Los esperamos. Un fuerte abrazo. Dios me los bendiga.